Siguiendo con el tema de la poesía, hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la métrica de la poesía. ¿Qué es la métrica de la poesía? La métrica es la medida que tiene cada verso. Una poesía, dijimos en la primera parte, que tiene o adquiere cierta musicalidad, porque juega con las palabras. ¿Cómo se adquiere esa musicalidad? A través del ritmo y de la rima. El ritmo se logra a través de una métrica regular. Esto quiere decir que si sus versos tienen la misma medida, voy a notar yo al leerla cierta musicalidad. Acá tenemos un ejemplo de una copla. Adiós, Jujuicito, adiós que me voy llorando, la despedida es muy triste, la vuelta quién sabe cuándo. Esta copla o esta poesía tiene cierta musicalidad porque todos sus versos tienen la misma medida. ¿Cómo sé yo que tienen la misma medida? Y porque me he tomado el trabajo de medir un verso. Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. Si yo les digo qué es el ritmo, ustedes me podrán decir, el ritmo es la repetición de sonidos en un determinado orden o con determinado silencio. Si se les digo hagan un ritmo, ustedes podrían hacer cualquier ritmo. Supónganse, hago 2 golpes, son 2 golpes, y si esos 2 golpes los repito en el tiempo mediante un intervalo de silencio entre ambos, ya estoy creando yo un ritmo. Ahora, ¿cómo se logra eso en poesía? Porque cada golpe vendría a ser un equivalente a cada sílaba. Así, si yo tengo 8 sílabas, sería un equivalente a 8 golpes, una pausa, 8 sílabas y 8 sílabas, y adquiero de esta manera cierto ritmo y cierta musicalidad. Ahora vamos a aprender a medir un verso para después hacer yo la inversa, poder escribir yo en base de acuerdo al número de versos que se me pide. Y vamos a ver que es un trabajo bastante complicado para aquel que no tiene el hábito de escribir de esta forma. Vamos a medir un verso. ¿Cómo hacemos para saber la medida de un verso? Primero y principal, si dijimos que cada golpe equivalía a una sílaba, se supone que yo, para saber cuántos golpes hay en un verso, voy a separarla en sílaba. Voy a separar ese verso en sílaba. Acá yo le he separado con color marrón. Adiós, juy, si, to, adiós. Si yo tengo que contar, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Y voy a anotar acá con marrón como lo he anotado. El primer verso tiene 8 sílabas, pero no es su medida. Tiene 8 sílabas. Ya vamos a ver cómo llego yo a saber la medida de ese verso. El segundo verso nuevamente también lo separo en sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente anoto 8 y digo, bueno, sí, se repite 8 golpes, un silencio, 8 golpes, un silencio. Se supone que el tercero tiene que ser 8 golpes y un silencio nuevamente. Pero vengo y me doy con que acá ya no tengo 8 versos, sino que tengo 9 versos. La despedida es muy triste. 9 versos, 9 sílabas. Voy al último verso y también lo separo en sílaba y me da con que tengo 8 sílabas. Si yo tuviese que ver a simple vista, yo voy a decir 8, 8, 9, 8. Hay uno que está rompiendo la regularidad, es decir, está rompiendo esta repetición de 8, 8, 8, 8, 8, 8. Hay uno que viene y se aparece con 9, es este verso. Entonces ustedes me dirán, esta poesía no tiene una métrica regular. No, porque todavía no sabemos cuánto mide el verso. Sabemos cuántas sílabas tiene el verso, pero no sabemos cuánto mide cada uno de sus versos. Para eso, el segundo paso a tener en cuenta cuando voy a hacer la medición de un verso es fijarme si en el verso hay sinalefa. ¿Qué quiere decir sinalefa? Sinalefa, o vamos a considerar nosotros para que ustedes lo entiendan más rápido, sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la que sigue comienza en vocal. Entonces, al haber choque de vocales, yo uno esas 2 sílabas formando una sola sílaba. Es decir, de 2 sílabas que tuve en un principio, se juntan y forman una sola sílaba. Y vamos a ver acá, que yo tengo acá una sinalefa. Jujuicito, adiós. Esta palabra termina en vocal y la que
la que le sigue comienza en vocal. Entonces acá esto se llama sinalefa. Esta sílaba se une con esta otra sílaba formando así una sola sílaba al pronunciar, porque cuando yo hablo, cuando yo recito, lo que hago es de manera instintiva, diríamos, unir esas dos sílabas, pronunciar esas dos sílabas como si fuese uno. Adiós, jujuicito, a Dios. Entonces, esto que antes tenía 8 sílabas, ahora ha pasado a tener 7 sílabas. Fíjense que le hice con color para que puedan no perderse. Esto que tenía antes 8 con marrón separado en sílabas, ahora tiene 7 sílabas porque encontré una sinalefa en el interior. Vengo al segundo verso y en el segundo verso esta termina en S y esta comienza en Q, esta termina en E y esta termina en M, en E y en B, en I, en L, en doble L, o sea que ahí no hay sinalefa, el número se mantiene en 8. Voy al tercer verso y me doy con que acá tengo otra sinalefa, porque despedida y es, una termina en vocal y la palabra que sigue comienza nuevamente en vocal y nuevamente tengo una sinalefa y esto lo pronuncio como una sola sílaba. Entonces tengo que replantearme el conteo de las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 9 ha pasado a tener 8 sílabas. ¿Sí? De 9 ha pasado a tener. Y yo diré, bueno, medianamente resolví el problema, en realidad sí tenía 8, pero miren, he cambiado el 7, el primero. Todavía no sé la medida, estoy haciendo el segundo paso. Ya con el tercer paso vamos a decidir si tiene o no tiene, si tienen regularidad los versos o no la tienen. Vamos al tercero, en el tercero no hay sinalefa, por lo tanto se mantiene en 8. Y ahora, lo que yo en un principio tenía como que este me dio 8, este me dio 8, y este me venía a romper el esquema y tenía 9, y este nuevamente 8, me doy con que el primero tiene 7, el segundo 8, el tercero 8 y el cuarto 8. Sigo sin tener la regularidad en los versos. Para saber cuánto mide exactamente el verso, tengo que aplicar un tercer paso, un tercer y último paso sería el saber ¿qué clase de palabra es la última del verso? La última del verso. Adiós, llorando, triste y cuándo. Son las 4 palabras últimas de cada verso respectivamente. ¿Sí? Y hay una regla que dice, si la palabra es aguda, se le tiene que agregar una sílaba más. Se tiene que contabilizar como si tuviese una sílaba más. Si la palabra es grave, se va a mantener en el mismo número de sílabas que ya se había contabilizado antes. Y si la palabra es esdrújula, a la cantidad de versos que se había contado anteriormente se le va a descontar una sílaba, siempre teniendo en cuenta la última palabra de cada verso. ¿Sí? Para eso voy a tener que recordar yo cuando me enseñaban acentuación en primer año o segundo año, en donde decía que si la última sílaba, la que se pronuncia fuerte, era aguda, si era la penúltima era grave, si era la antepenúltima era esdrújula y si era la antepenúltima era sobreesdrújula. De acuerdo a eso yo tengo la palabra adiós, que tiene 2 sílabas. A Dios. ¿Verdad? La sílaba fuerte sería Dios, o sea que sería la última, sería aguda. Y la regla, porque es la última sílaba. Y la regla de las agudas me dice que la aguda suma una sílaba más. Entonces, que en un momento tenía 7, como esta es aguda, va a subir a 8. Voy al segundo verso. Tengo la palabra llorando. Tengo llorando. ¿Cuál es la sílaba que se pronuncia con más fuerza? Llorando, llorando o llorando. ¿Cómo digo yo? ¿Llorando? No. Llorando tampoco. Llorando. Acá. Y esta es la última, la penúltima. Última, penúltima, palabra grave. ¿Qué dice la regla de las graves? Que se mantiene igual. 8 se va a mantener igual. Voy a triste, triste también es grave, se mantiene igual. Cuando también es grave, se mantiene igual. Y esta sería la medida final que tiene cada verso. El primer verso mide 8 sílabas, el segundo 8, el tercero 8 y el cuarto 8. ¿Por qué suena tan perfecto esto cuando la leo? Porque todos los versos miden
igual. Todos los versos tienen la misma medida. De acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga el verso, va a adquirir un nombre diferente. Los de 8 sílabas se llaman octosilábicos o versos octosílabos. De acuerdo si tiene 10, si tiene 11, si tiene 12, adquieren diferentes tipos de versos. De nombre, adquiere un diferente tipo de nombre el verso. ¿Se entiende? Entonces, diríamos que versos, recuerden que es cada una de estas líneas. Uniendo todos los versos tenemos una estrofa. Yo podría decir, y las estrofas de acuerdo a la cantidad de versos también adquieren su nombre. La de 4 versos se llama cuarteto. Pónganse la de 6, se llama sexteto. 4 versos cuarteto, este es un cuarteto con versos octosilábicos, porque tiene 8 sílabas. ¿Se entiende? Versos octosilábicos. De esa manera yo descubro por qué esto suena tan lindo, por qué suena tan musicalmente armónico. Deben haber escuchado ustedes alguna vez algún cantante que cuando hace sus canciones y de repente abrevia palabras, supóngase, en vez de decir para qué, dice pa' qué, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ustedes escuchan, dice pa' qué. En realidad, ¿por qué no dice para qué? Porque si dice para qué, al verso ese se le agregaría una sílaba más y le vendría a romper la armonía o la musicalidad. ¿Se entiende? Es por eso. Prueben ustedes medir un verso en donde diga el ejemplo ese pa' qué, van a ver que si le agregan el para qué suena mal. Y después está la inversa, aquel que supongamos tiene 7 y como no llega, lo que hace es estirar la vocal bien larga y queda feo. Deben haber escuchado ustedes también a coplero, que a ustedes la copla no les sonaba muy bien. Es justamente porque uno de sus versos está desentonando, no está teniendo la misma medida que los otros versos. Esto pasa también en las canciones de la cancha. Si ustedes extraen la letra y miden los versos, van a ver que todos miden igual, salvo que sea una letra media mala, que van a ver que un verso desentona y no tiene la misma medida que los otros versos. Eso se llama métrica y esto es la medición o la medida de cada verso. Nosotros en nuestro próximo trabajo práctico van a hacer la inversa ustedes. Van a escribir en base a la cantidad de versos que se les pide. Pero nuevamente, para repasar y terminar, para saber la medida de un verso, primero separamos en sílaba. Segundo, nos fijamos si tiene sinalefa o no y volvemos a hacer el conteo. Tercero, nos fijamos en la última palabra de cada verso según su acentuación, aplicamos la regla y volvemos a hacer el tercer y último conteo. Eso es todo, vamos a explicar la rima en otro video.